Hola amigo y amiga que nos ve en este día, hermano y hermana en Cristo Jesús. Mi nombre es Andrea y hoy quiero compartir con usted una hermosa reflexión acerca de la palabra. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, tome la posición que guste y repita conmigo. Amado Padre Celestial, en este día, hoy pongo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que seas el centro de mi vida, que tomes el control, Señor, de todo lo que acontece a mi alrededor. Te pido, Señor, que una protección especial para mi familia, para los que me rodean, Señor. Te pido también en esta hora por aquellos que necesitan de ti, Señor, que necesitan tu presencia, que necesitan tu palabra, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están en este momento viéndonos, Padre. Te pido una bendición especial para cada uno de ellos, para sus familias, papá. Y te doy gracias por el privilegio y la oportunidad que me das en esta hora de compartir tu palabra con las demás personas. Toma el control, Señor, de todo lo que salga de mi boca. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, amigos y hermanos en Cristo Jesús, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la palabra. Vamos a estudiar un poco del libro de Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 32. Leo para ustedes. La versión que yo estudio es la Reina Valera 1960 y dice así, Efesios capítulo 4, versículo 17. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Como les dije, hermanos y amigos, vamos a reflexionar un poco acerca de este pasaje que se encuentra en el libro de Efesios. Para entrar un poco en contexto, les quiero comentar que Efesios es un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia. Es un libro que realmente es una epístola, una carta escrita por el apóstol Pablo
Es una carta que se cree que fue escrita como una especie de circular para todas las congregaciones de la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad perteneciente a Roma, en lo cual Pablo ya había llegado a este lugar y fundó varias iglesias cristianas. Entonces vemos que el contexto de este pasaje, Pablo viene hablando a estas congregaciones y viene haciéndoles un llamado muy importante, viene haciéndoles una serie de requerimientos o peticiones acerca de la nueva vida en Cristo. Y eso es en lo que vamos a reflexionar hoy. Vamos a reflexionar acerca de 7 requerimientos que el apóstol Pablo hace a estas congregaciones, que de igual manera hoy en día se las hace a usted y a mí, mi querido hermano que me ve o amigo. Así que vamos a entrar en materia. Como petición número 1 o requerimiento número 1, el apóstol Pablo nos dice: ya no andemos como los otros gentiles. Ya no andemos como los otros gentiles. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo con esta frase? Ya no andemos como los otros gentiles. Bueno, quiero comentarles que la palabra gentil en la Biblia hace referencia a una persona que no cree en Dios, o una persona que adora a muchos dioses, a muchos falsos dioses. Una persona, en otras palabras, que no ha aceptado a Dios en el corazón. Eso es un gentil. Entonces Pablo empieza hablando y empieza diciendo, en el versículo 17, 18 y 19 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, no es algo que Pablo está diciendo porque él se le antojó, es algo que él pide en el Señor. Pablo, que fue un hombre que anduvo siguiendo el ejemplo de Jesucristo, imitando a Jesucristo en todo lo que hizo. Pablo les dice a estas personas, a estas congregaciones: ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vean qué importante lo que Pablo nos está diciendo, cuál es la petición que nos está haciendo en este momento. Él está diciendo, ya no anden como los gentiles, ya no actúen como esas personas que no creen en Dios, que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? ¿Y qué es la vanidad? La vanidad es el orgullo que tienen las personas, que tienen un alto concepto de sí, de sus propios méritos, ¿verdad? Entonces, estas personas, según el apóstol Pablo, andan en la vanidad de sus mentes. Es un orgullo que los hace sentir que ellos necesitan ser, que sean reconocidos sus méritos. Entonces el apóstol nos dice que ya no debemos andar como los gentiles, que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Y qué quiere decir el entendimiento entenebrecido? El entendimiento es la facultad de pensar, la capacidad de obrar con buen juicio. Y dice el apóstol Pablo que tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, la capacidad de pensar está nublada, está oscurecida, está llena de maldad. Eso es algo que hoy en día nos está sucediendo también. Llegamos a tal punto de alejarnos de Dios que nuestro entendimiento queda entenebrecido, nuestro entendimiento, nuestra facultad de pensar está oscura, llena de maldad, ¿verdad? Y eso nos hace actuar alejándonos cada vez más y más de Dios. Y como consecuencia produce la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 19, se entregaron a la lascivia
para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y qué quiere decir la lascivia? La lascivia es el deseo sexual o lujuria sin control. Entonces vemos que el apóstol nos dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es producto de lo que estábamos hablando anteriormente, el entendimiento entenebrecido. O sea, la mente está tan llena de maldad, tan oscura, la facultad de pensar está tan llena de maldad que usted llega a un punto donde pueda caer en lascivia, donde pueda cometer toda clase de impureza. Y nadie está exento de llegar a caer en esto. Si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros realmente actuamos como gentiles, nosotros podemos llegar a caer en este pecado. Podemos llegar a tener tal dureza del corazón que nos separe de Dios y que caigamos en todas estas cosas. Pero nos dice el apóstol Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo nunca nos dio ese ejemplo. El ejemplo que Cristo nos dio siempre fue de servicio, de amor, de entrega, de amor hacia el prójimo. Como requerimiento número 2 o petición número 2, el apóstol Pablo nos dice, despojémonos del viejo hombre. En el versículo 22 y 23, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ok, nos vamos a enfocar en el 22 y el 23, cuando nos dice el apóstol Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Y a qué se refiere eso? Si ya nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, si ya nosotros dimos ese paso de fe, de decirle a Cristo, sí, te acepto en mi corazón, quiero seguirte, quiero conocerte. Entonces nosotros, todo lo que hicimos antes de aceptar a Cristo es nuestra pasada manera de vivir. Y nosotros debemos despojarnos de ese viejo hombre, dice el apóstol Pablo, de ese viejo yo, de esa persona del pasado que hacía daño al prójimo, que maquinaba maldades, que solamente se preocupaba por el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo yo, ¿verdad? Ese viejo hombre que era egoísta, que solamente buscaba el bienestar propio, que no le importaba lo que le sucedía a los demás, y si podía hacer daño lo hacía. Ese es el viejo hombre, el que Pablo nos dice, despójense del viejo hombre, abandonen ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, está lleno de mentiras, de maldades. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, renovémonos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre lo podemos obtener a través de Jesucristo. Jesucristo nos perdona, nos limpia de todo pecado si nosotros nos acercamos a Él y le reconocemos a Él que nosotros hemos pecado, que hemos fallado, que hemos hecho cosas que no están bien. Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos da esa oportunidad de ser nuevas criaturas, de tener un nuevo hombre, un hombre que sigue a Cristo, un hombre que quiere tener esa integridad, ese amor, esa entrega que Jesucristo tuvo. Por eso debemos vestirnos del nuevo hombre, dice la palabra. Como requerimiento número 3, el apóstol Pablo nos dice, hablemos verdad. En el versículo 25 leemos, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira. ¿Cuántas veces hemos sido víctima de una mentira, de un engaño?
O cuántas veces hemos sido los que hacen el engaño o hacen la mentira. Qué tremendo, ¿verdad? Todos en algún momento hemos caído en la mentira o hemos dicho una mentira. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad. ¿Y qué es hablar verdad? ¿Qué es hablar verdad? No es solamente decir la verdad, no es solamente decir una verdad, es hablar acerca de la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos la verdad. Aquí nosotros encontramos palabras de sabiduría, palabras que son verdaderas y fieles. Y nosotros debemos compartir la palabra con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? La persona que tenemos al lado, nuestro cercano, nuestro vecino. Nosotros debemos hablar la palabra, hablar la verdad con todos los que nos rodean. Como requerimiento número 4 nos dice el apóstol Pablo, dice, airaos, pero no pequéis. Vean qué tremendo, amigos y hermanos. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso es un tema que está a flor de piel hoy en día, la ira, el enojo. Todo el mundo anda enojado, estresado, molesto. Y si ustedes ven las noticias, ¿qué es lo que está pasando? Homicidios, femicidios, personas desaparecidas, violencia en las carreteras. Todo esto es producto de la ira, de la ira. Por eso el apóstol Pablo nos dice, nos hace esta petición, nos dice, enójense, pero no pequen. O sea, ustedes pueden enojarse, tienen derecho a enojarse, pero no pequen, no den lugar al diablo. Si usted se enoja, si usted se llena de ira y usted le da cabida al diablo, ¿qué pasa? Usted puede terminar matando a alguien en esa ira. Enojado usted se ciega y puede cometer un homicidio, un femicidio, puede hacer algo que peque contra Dios, algo de lo cual usted pueda arrepentirse el resto de su vida. Por eso la palabra nos dice, airaos pero no pequéis. Vean qué interesante lo que el apóstol Pablo nos dice. Airaos pero no pequéis. Como requerimiento número 5, el apóstol Pablo nos dice, no robe más. En el versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. El que robaba, no robe más, sino trabaje, para que con sus manos, haciendo lo que es bueno, tenga que compartir con el que padece necesidad. Hoy el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Hoy nos está exhortando a todos, porque así como les exhorta a ustedes, amigos y hermanos, me ha exhortado a mí también. Y nos está haciendo muy directos y claros el Señor. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Nosotros hemos dejado de lado la presencia de Dios y llegamos a caer en muchas cosas terribles. Por eso el apóstol Pablo nos dice la nueva vida en Cristo y nos da estos requerimientos, estas peticiones que debemos seguir, que debemos acatar para tener esa nueva vida en Cristo, para seguir caminando. Como requerimiento número 6, el apóstol Pablo nos dice que de nuestra boca salgan palabras de edificación. Versículo 29 y 30. Y dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted sabe, hermano y amigo, que hoy en día cómo cuesta escuchar
palabras de edificación, lo primero que usted escucha cuando habla una persona es críticas, señalamientos o vanagloria. Hablan acerca de sus méritos, de lo que tienen, lo que no tienen, lo que esperan conseguir, pero cuesta mucho hablar con una persona que tenga palabras de edificación. Y cuando uno llega a hablar con una persona que tiene palabras de edificación, es tan gratificante. Pues hoy el Señor le está animando a usted a que sea una de esas personas que hablan palabras de edificación, que las palabras que salgan de su boca no sean corrompidas, que sean palabras de edificación a fin de dar gracia a los oyentes, para que las personas que lo escuchan a usted se sientan agradecidos, se sientan alegres de hablar con una persona que dé palabras de edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo, porque cada vez que nosotros, que de nuestra boca salen palabras corrompidas, nuestro Espíritu Santo se entristece, se contrista. Así que nosotros debemos hablar palabras de bendición para que el Espíritu Santo que mora en nosotros no se contriste, no se entristezca. Y como punto número 7, como petición número 7 que el apóstol Pablo hace, quítese de nosotros toda amargura. Óigalo bien, quítese de nosotros toda amargura. Dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Y qué significa maledicencia? Maledicencia es una palabra que hace referencia a la acción de maldecir o difamar a alguien. ¿Y cuántas veces hemos difamado a alguien? ¿Cuántas veces hemos dicho palabras de maldición para otra persona? Pues si usted, amigo o amiga, lo ha hecho, le aconsejo que hoy, cuando usted ore en la intimidad de su hogar, de su cuarto, le pida perdón a Dios por esas ocasiones en las que usted ha difamado a alguien o ha dicho palabras de maldición hacia alguien. Yo ya lo hice porque el Señor, cuando nos da una palabra, al que primeramente exhorta es al que está estudiando la palabra para compartirla. Por eso yo le animo, amigo y amiga, a que usted en oración pida perdón a Dios si en algún momento usted ha hecho esto. Pero nos dice el Señor, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, toda amargura. ¿Cuántas personas usted ve ahí en la calle con sus rostros serios, que usted nota esa amargura, esa ira, esa tristeza que ellos pueden tener en su corazón? Esa raíz de amargura que no los deja estar bien, que no los deja acercarse a Dios quizás. Y eso produce gritería. Si Dios guarde, se les dice algo o se les confronta en algo, la gritería, ¿verdad? Las palabras de maledicencia. Entonces, hermanos y hermanas y amigos que nos ven, son 7 requerimientos para tener una nueva vida en Cristo. Como ya los hemos ido desarrollando, como requerimiento número 1, ya no andemos como gentiles. Requerimiento número 2, despojémonos del viejo hombre. Requerimiento número 3, hablemos verdad, hablemos de la palabra de Dios. Requerimiento número 4, airaos pero no pequéis. Enójese pero no peque. Requerimiento número 5, no robe más. Requerimiento número 6, que de nuestra boca salgan palabras de edificación. Requerimiento número 7, quítese de nosotros toda amargura. Hermanos, esta es la palabra que traigo hoy para compartir con ustedes.
espero que sea de mucha bendición para sus vidas, que puedan compartir este mensaje con otras personas y que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada. Tenemos que someternos a la presencia del Señor Jesucristo. Tenemos que aceptarlo en el corazón y pedirle a Él que nos ayude con nuestras debilidades, porque todos somos pecadores, todos. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su misericordia, nos ama tanto que a través de Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo, Dios nos ama a todos, Él quiere que todos seamos salvos, pero la decisión está en usted, la decisión es suya. Usted es el que tiene que decidir si acepta la salvación o no la acepta. Si usted quiere acatar estos requerimientos que el apóstol Pablo nos dio para tener una nueva vida en Cristo o no. Que el Señor le bendiga, amigo y amiga, hermano en Cristo.